Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marlene Logo y estás en Alegoría Mexicana. El día de hoy me complace tener al doctor José Arturo González. Él es director coral y orquestal. Creo que la música siempre llena el alma. Qué mejor que tener al doctor José Arturo González para que nos comparta parte de su trayectoria y sobre todo de la pasión por la música. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por haberme invitado, gracias por estar aquí. Antes de empezar a ver la parte profesional, a mí me gustaría saber cómo es que inicia su pasión por la música, en qué momento decide dedicarse a esto. Yo soy tercera generación de músicos. Mi abuela fue músico, mi mamá fue músico, y cuando yo estaba muy chico, mi mamá no tenía con quién dejarme. Ella trabajaba para la Escuela de Iniciación Artística 3, entonces me llevaba con ella y ahí me ponía una sillita al lado de ella, de su piano. Entonces, pues desde chiquitito ahí estaba con ella, y en la Escuela de Iniciación Artística iniciaron una orquesta típica, una orquesta de folclore mexicano, y pues me metieron a tocar ahí. Yo tocaba el salterio. Entonces, desde los como 6, 7 años, pues ya estaba ahí tocando el salterio con un montón de chamaquitos. Pues todo ese tiempo, pues nada más estar ahí haciendo música todos los días. Íbamos de lunes a jueves. Entonces, para mí la música se volvía a mis tardes, ¿no? Salía de la escuela, comía, hacía tarea y me iba a la Escuela de Iniciación Artística, y ahí pues hicimos muchas cosas, grabamos discos, tocamos para el Rey de España, tocamos para López Portillo como 3, 4 veces, en fin, salimos en Hoy Mismo, no sé si se acuerda de un programa que se llamaba Hoy Mismo. Entonces pues fue así como que se volvió algo para mí súper natural, y cuando el momento llegó, pues ya decidí que esto fuera mi vida profesional, ¿no? O sea, que no fuera nada más mi pasatiempo, pues, sino ya mi profesión, ¿no? Y así fue como llegué al conservatorio. Para las personas que no estamos como muy involucradas con la música, cuando nos hablan de dirección coral u orquestal, ¿qué diferencia hay y qué es lo que hace un director coral u orquestal? Salvo mejores opiniones de los colegas, yo creo que hay diferencias muy marcadas en los dos tipos de direcciones, pero hay muchos puntos en común. ¿Qué es lo que hace un director? Esto lo dijo un gran director, fue una frase que dijo un director. La labor de un director es hacer que un grupo de humanos suene como dioses. Quizás es un poco exagerado, pero bueno, creo que el director se encarga de coordinar los talentos y las habilidades individuales de cada músico para el bien común, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la dirección coral y la dirección orquestal? Había un gran director coral americano que se llamaba Robert Shaw. Él llegó a ser director de la Sinfónica de Atlanta, y le preguntaban alguna vez a los músicos, ¿por qué les gusta tanto Robert Shaw? Y decían los músicos, porque nos dirige como si fuera un coro. Y cuando le preguntaban a los coristas, ¿por qué les gusta tanto cómo dirige Robert Shaw? Y le decían, porque nos dirige como si fuera una orquesta. Entonces, pues bueno, creo yo que el instrumento es diferente, porque el instrumento es la voz humana en el coro. En la orquesta, pues son los diferentes instrumentos que forman parte de la orquesta, pero creo que se tiene que pensar que los dos respiran, que los dos frasean, que las dos hacen música de una forma muy similar, y por lo tanto creo yo que el entrenamiento de director coral ayuda muchísimo a la dirección orquestal y viceversa. Su trayectoria realmente es de reconocerse, ha dirigido orquestas como invitado, entre las más destacadas, pues la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Sinfónica de Jalapa, también la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Nos vamos con la Filarmónica de Zacatecas, y así innumerables orquestas que se han dirigido en esto en la parte nacional, pero también en la parte internacional. De hecho, actualmente radica en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido al dirigir como huésped? ¿Qué es eso de director orquestal invitado? ¿A qué se refieren con ese término? ¿Y cuál ha sido su experiencia al dirigir estas orquestas?
Todas las orquestas tienen un director titular, un director artístico, que es el que está a cargo de la orquesta de manera total, pero ese director y la organización misma de las orquestas tienen a bien invitar directores a que vayan a dirigir. Entonces, el director invitado, el director huésped, pues llega nada más por una semana y dirige un concierto. Esa es, digamos, es la labor, ¿no? A veces es muy saludable para las orquestas de repente cambiar de aires, ¿no? Como dicen ellos, de cambiar, pues, de ideas o de generar nuevas propuestas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el director invitado. Llega una semana, dirige un concierto en específico y pues ya, se regresa a casa. ¿Cómo ha sido mi experiencia? Ay, pues es padrísimo, es hermoso, ¿no? Se conocen grandes personas, grandes músicos, se colabora de una forma muy amigable, ¿no? Porque finalmente a uno lo invitan a su casa, ¿no? O sea, es como cuando uno llega a casa de alguien, ¿no? Pues lo invitan y se vuelve un amigo, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muchísimo, muy enriquecedora. Se conocen lugares hermosos. Aparte, bueno, pues es como que una situación bien extraña porque pues uno, si el ensayo termina a las 2 de la tarde, de las 2 de la tarde al final del día, pues ya no tiene nada que hacer, entonces es como que trabajo y vacaciones, ¿no? Entonces se vuelve muy, muy enriquecedor, ¿no? Y he tenido la oportunidad de dirigir, pues no sé si prácticamente todas, pero yo creo que ya un número importante de las orquestas mexicanas y bastantes en el extranjero. Y bueno, pues el orgullo de poder haber estado con mis compañeros músicos mexicanos que son maravillosos, ¿no? Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, como nos lo explicó hace unos minutos, la licenciatura de dirección orquestal, pero también de piano, o son juntas, o música en la licenciatura de dirección orquestal y piano. Fueron dos. ¿Cómo ha sido su preparación desde el momento en el que decide llevar su pasión a la parte profesional? Nos platica cómo de chiquito pues estaba ahí cerca de la música, pero ya me imagino que como entre la adolescencia y la juventud empieza a decidirse qué es lo que va a estudiar. Entra al Conservatorio Nacional de Música, pero ¿cuál ha sido su preparación? ¿Cuál ha sido su proceso hasta llegar ahora a Estados Unidos? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, ahí en el Conservatorio Nacional de Música es una carrera muy larga, son 10 años de carrera. Yo me los eché en 8, hice exámenes extraordinarios y varias cosas. En ese tiempo sí se podía hacerlo de esa forma. Y de ahí, yo creo que como empezando mi 6º año más o menos, yo empecé ya a poner mi mirada en irme de México, ¿no? A estudiar al extranjero. Yo quería hacer una maestría por lo menos. Entonces había varias opciones. Busqué en Italia, busqué en Canadá. Por diferentes circunstancias, caí en los Estados Unidos, en Southern Methodist University, en Dallas. Insisto, circunstancias muy, muy fortuitas, de mucha bendición para mí. Me dieron una beca completa, absolutamente completa. Me pagaron todo. Me pagaban el departamento, me pagaban el seguro de salud, y hasta me daban dinero mensual para sobrevivir, ¿no? Entonces me vine a hacer la maestría a Dallas y ahí estuve 3 años. Haciendo la maestría. Yo ahí hice la maestría en dirección coral y música sacra, porque era una combinación ahí con estudios teológicos. Entonces yo hice la maestría en estudios teológicos y dirección coral, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí yo me quedé, evidentemente había situaciones de permisos migratorios de los Estados Unidos. Entonces a mí me dan permiso de trabajar 1 año después de terminar la maestría. Entonces yo me fui a El Paso, Texas, y ahí trabajé en la Universidad de Texas en El Paso y dirigía la parte musical de una iglesia muy grande que tenía un programa coral muy, muy padre, muy bonito. Hacíamos cosas, obras muy grandes y en fin. Entonces de ahí brinqué a otra universidad. Yo daba clases en una universidad cerca de San Luis, Missouri. También ahí empecé a dirigir la orquesta de la universidad y el coro de la universidad. Ya estaba casado, teníamos ya nuestro primer hijo y pues hablé con mi esposa y le dije, bueno, pues creo que tengo que hacer el doctorado. Había cuestiones curriculares que haciendo el doctorado ayudaban bastante. Y bueno, queríamos tener otro hijo, en fin, y era como el momento, ¿no? El momento clave para hacerlo. Y pues nos fuimos apliqué en varios lugares. Caímos aquí en Denver, en la Universidad de Colorado, donde yo hice el doctorado en dirección. Y bueno, aquí ya nos quedamos. Esto ya es nuestra casa aquí. Yo considero que siempre cuando se habla de una carrera tan exitosa como es la de usted y que realmente es de reconocerse todo lo que ha hecho, siempre nos debemos también a quienes nos preparan, a quienes nos forman. ¿Cuáles han sido esos maestras o maestros que han dejado huella en su carrera
y que usted reconoce que han formado al director coral y orquestal que es ahora? La lista es grande porque somos como músico, como sea, somos la mezcla de muchas cosas, de muchas influencias, de muchas personas que nos han puesto mucho cariño, pero mi maestra de piano, la maestra Aura Pacheco, que en paz descanse, fue mi mentora, mi paño de lágrimas, hasta a veces, vaya. Fue alguien que creyó mucho en mí. Del maestro Mario Lavista también yo aprendí muchísimo. Él fue mi maestro de análisis y de composición y yo aprendí muchísimo del maestro Mario Lavista. Lo aprecio muchísimo. Curiosamente creo que ni siquiera se acuerda de mí, pero a mí me marcó la vida. Mi maestra de flauta, la maestra María Esther García, que hasta la fecha me sigue pidiendo que le hable de tú y no puedo, no me sale hablarle de tú, aunque pues ya somos colegas, pues, pero para mí pues siempre será mi maestra. Y acá en Estados Unidos particularmente un gran maestro que yo aprendí muchísimo de él, que era el maestro David Davidson. Para los conocedores de la historia musical mexicana, uno de los directores más destacados mexicanos, pues fue el maestro Eduardo Mata con la Sinfónica de Dallas. Y David Davidson era su director coral, fue el director coral de Eduardo Mata muchos años. Y él, aprendí muchísimo de él, ya falleció, pero creo que ellos son mis ídolos, ¿no? Entre muchos otros, insisto, estoy dejando muchos fuera, pero creo que principalmente ellos, ¿no? Vamos a ir a un corte, pero vamos a seguir platicando con el doctor José Arturo González. Él es director de la Orquesta Sinfónica de Fly Irons, así como también actualmente catedrático del Seminario Teológico de Denver. Vamos a platicar de esto y más en el siguiente bloque. Regresamos. Hablar de salud no se trata solo de tener un cuerpo sano, sino también un equilibrio mental, emocional y espiritual. A esto se le llama el arte de sanar. Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. Itzy Dafne te invita todos los lunes a las 12 del día en tu programa El Arte de Sanar. México Legendario. La puerta a la cultura. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. Ya regresamos, estás en Alegoría Mexicana. El día de hoy me complace tener la presencia del doctor José Arturo González, director coral y orquestal. Muchas gracias nuevamente, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros en los micrófonos de Alegoría Mexicana. Muchas gracias. Doctor, al terminar el bloque yo mencioné que usted es director de la Orquesta Sinfónica de Fly Irons. ¿Qué es esta orquesta? ¿Cuál es el objetivo como tal de este proyecto musical? Es una orquesta sinfónica que aquí en la comunidad donde yo vivo, es una orquesta que aquí en Estados Unidos existen mucho que se llaman las orquestas semiprofesionales, en las cuales algunos miembros de la orquesta, los principales de la orquesta, son profesionales músicos que reciben un sueldo, y yo también, pero la demás parte de la orquesta es gente de la comunidad. Muchos de ellos son músicos profesionales, gente que da clases en secundaria o preparatoria, alguna cosa así, pero esta es la orquesta donde ellos tocan, pues, ¿no? Pero también hay gente que la música fue como su carrera alterna, ¿no? Entonces, vaya, por llamar la atención de algo, este asunto del descubrimiento de la vacuna del COVID entiendo yo que fue una situación de muchas ramas del conocimiento humano y de muchos laboratorios científicos, investigadores, etcétera. Entonces, una de las biólogas que estuvo involucrada en el desarrollo de la
de la vacuna del coronavirus, toca con nosotros, violinista también. Ella es doctora en biología y aparte es una excelente violinista, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante de una orquesta como la mía, que tengo gente de muy diversas situaciones, ¿no? Culturales. Y que la música, pues es como su, pues no llamarle su hobby, porque tocan muy bien y tocamos cosas, pues tocamos el repertorio orquestal universal, pues, ¿no? Pero algunos de ellos no son músicos, que en la mañana vayan a hacer música y en la tarde también, sino en la mañana hacen otra cosa y en la tarde vienen conmigo. Justamente de esta preparación y así como usted lo platica, a mí me surge la pregunta, ¿usted recuerda cuál fue la primera vez que dirigió? ¿En dónde fue? ¿Cuáles fueron las sensaciones que se desprendieron? La primera vez fue un grupo de compañeros ahí en el conservatorio. Fue un relajo porque teníamos malas partituras y no había suficientes atriles, como siempre suele suceder la primera vez, ¿no? La primera vez que yo también dirigí fue un coro de adultos en la iglesia donde yo asistía. Ahí menciono también, por ejemplo, una de las personas que fue muy clave en mi formación, la maestra Dolores Márquez. Ella fue la primera que me dio la oportunidad de dirigir, pero mi primer concierto profesional, y fue la primera vez que yo me paraba enfrente de una orquesta profesional y me estaba yo muriendo del miedo. La primera orquesta profesional que yo dirigí y que a lo mejor ellos no lo saben, y ahorita si algunos de los compañeros llegan a escuchar esto, lo van a saber sorpresivamente, fue con la orquesta de la Universidad de Guanajuato. El maestro Enrique Batis, también a quien le debo muchísimas cosas, quien fue alguien que apoyó muchísimo el inicio de mi carrera, pues me habló un día y me dijo, tienes que venir a dirigir. Y yo, ok, está bien, sí. No, pues al maestro Batis no se le dice que no va. Y entonces, pues así estuve. Y aparte de todo, era la semana de Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Y mi segundo hijo tenía meses de nacido, tenía 4 meses de nacido. Entonces, pues dejar a la familia aquí sola para Día de Acción de Gracias, que es una fiesta muy importante aquí en Estados Unidos, y pues viajar para allá. Y bueno, y fue, pues sí, yo me estaba muriendo del miedo, pero pues fue padrísimo. Padrísimo, padrísimo. Estuvo increíble. La orquesta de la Universidad de Guanajuato son increíbles, son buenísimos, son súper buenos amigos. Se hace música muy rico con ellos. Y aparte, bueno, pues Guanajuato, ¿no? Pues que es una preciosidad de ciudad. Fue un concierto muy bonito. Acabé teniendo amigos muy, muy, muy buenos. Y pues sí, ese fue mi primer concierto. Cuando se es catedrático, cuando ya es momento de brindar el conocimiento adquirido por muchos años, ¿cuál es su experiencia en transmitir la música y sobre todo cuál es su compromiso hacia las nuevas generaciones? Darles una imagen clara de lo que es la música, ¿no? De cómo hacer las cosas quizás mejor de cómo las hicimos nosotros, de hacerles ver que la música es un mundo muchísimo, muy amplio, ¿no? En el que, no me acuerdo quién lo dijo, algo que nos enseñó el maestro Mario Lavista fue a conocer el arte, conocer la pintura, la poesía, el teatro, el cine. Los trato de guiar a que abran su panorama en muchas cosas, ¿no? Muchos llegan con un concepto muy predeterminado de qué es la música y de cómo hacerla y qué es lo que van a hacer con sus conocimientos. Entonces, bueno, como que mi tarea es hacer que eso se expanda, ¿no? Hablamos de música, pero al decir dirección coral, dirección orquestal, también me surge la pregunta, ¿qué género se está interpretando? Yo me especializo en lo que mal llamado se conoce como la música clásica, como que lo que popularmente se conoce como música clásica. Formalmente, bueno, lo que se llamaría música culta, aun cuando creo yo que también es un término que ya a estas alturas del partido requiere revisión, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, de forma muy, muy hermosa, ya se inició un proyecto de hacer folclore latinoamericano por acá y el maestro de la universidad donde yo estudié me está invitando a colaborar con el grupo aquí se le llama World Music, ¿no? ¿Cómo se le podría traducir? Música, sí, pues música de culturas del mundo, ¿no? Él es una persona de África y entonces él se encarga de la aparte evidentemente africana y es musicólogo. Y me está invitando a colaborar con ellos para hacer música latinoamericana. Y también, curiosamente, alguien me invitó, ahora durante la pandemia, a crear un proyecto de mariachi en una prisión. En cuanto acabe el coronavirus, en cuanto ya las autoridades de la prisión lo permitan, vamos a crear un mariachi en una prisión de aquí de Colorado, que es una prisión de alta seguridad. Entonces, ahí con los internos vamos a estar haciendo
un mariachi. ¿En qué proyectos sociales, o sea, ahorita hablando con esta cuestión de un mariachi dentro de una prisión, sabemos que la música y el arte son un elemento clave para la reconstrucción social? ¿En qué proyectos se ha involucrado de este tipo? Uy, pues mire, yo 2 veranos tuve la super bendición de dirigir la OSIM. La OSIM se llama la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México, del programa del Sistema de Orquestas Juveniles de México, ahorita bajo la dirección del maestro Eduardo García. Híjole, esa fue yo creo que la experiencia más hermosa de mi vida, dirigiendo a estos chavos, creo que desde los 12 hasta los 20 y algo, 21, 22, que se juntan, se siguen juntando por 2 semanas, 3 semanas durante los veranos. Es un grupo de selección de jóvenes de toda la República Mexicana, y después al final de las semanas de preparación se hace una gira nacional. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Me tocó vivir México a lo que mejor puede ser México. O sea, me tocó ver y experimentar un México disciplinado, preparado, comprometido, honesto, y todo se expresaba con música, ¿no? Para mí ese movimiento de OSIM es una de las mejores cosas que tiene nuestro país, y me tocó ver grandes muchachitos que ahora algunos de ellos ya son unos jóvenes. Uno de ellos acaba de ganar el 3er lugar en una competencia internacional de clarinete en Francia, y ahorita es el primer clarinete de la orquesta. De verdad, un orgullo haber trabajado con ellos. Pues yo soy muy emocionada porque siempre cuando se hablan de orquestas, siempre vemos, a lo mejor no es que se idealice, sino es el trabajo que hacen en las orquestas sinfónicas, la preparación que tienen los músicos, y pues realmente la carrera que usted tiene no es de resumirla en media hora, tendríamos que tener más tiempo, pero 30 años o más de 30 años de carrera en orquestas sinfónicas, en coros, es digno de admirarse, y este programa es justamente eso, reconocer su carrera, agradecer también las aportaciones que ha hecho tanto en la cultura mexicana como en la internacional. Como lo mencioné en el bloque anterior, pues ha participado en múltiples orquestas, entre ellas también pues nos podemos ir a España, puede ser Venezuela, puede ser Cuba, El Salvador, innumerables. Siempre cierro esta entrevista con una pregunta que tiene que ver con las alegorías, con la alegoría mexicana, con el sentido de los significados que hay dentro de una carrera profesional. Y en este caso, doctor, ¿cuáles son esos símbolos, esas alegorías que están en su vida, pero que la proyecta al momento de que pisa un escenario, en el momento que dirige un coro, en el momento de que da una cátedra? ¿Cuáles son esos símbolos que nos hacen vibrar como público y que a usted los lleva ahí porque es su contexto, porque es su forma y su ideología? Yo creo que siempre está ahí la cuestión familiar, ¿no? Mi abuelita fue madre soltera de 7 hijas en el México de los 40, en el que pues el estigma de ser madre soltera era aún más complicado. Y ella pues era pianista, acompañaba ballet, acompañaba canto, acompañaba hasta en el kinder, en fin, en la iglesia tocaba, en fin. Entonces, finalmente, pararse en los hombros de los que vinieron atrás de nosotros, ¿no? Yo apenas hace poquito me compré mi piano. Ustedes no lo pueden ver porque no se ve el video, pero aquí está junto de mí mi piano. Y por fin me compré un piano, y me compré un piano de veras, ¿no? Y me compré un buen piano, ¿no? Y qué ganas me hubiera dado que mi abuelita lo viera, porque mi abuelita nunca pudo tener un buen piano. Tenía su piano, pero no era un piano maravilloso. Sí, me encantaría que mi abuelita viera mi piano y se sintiera orgullosa de que el trabajo de 3 generaciones nos llevó a este punto, ¿no? Entonces, finalmente, pues es eso, seguir nuestra familia, ¿no? Y también, pues evidentemente el orgullo nacional, ¿no? Aquí en Estados Unidos, la política, algunas ideas muy radicales de ciertos gobiernos, aquí en Estados Unidos por diferentes cuestiones políticas o ideas gubernamentales o de ciertas personalidades que ustedes saben de quién estoy hablando, muchas cosas aquí en Estados Unidos se pusieron complicadas para las comunidades inmigrantes, ¿no? La aceptación de nosotros como inmigrantes o como latinos, y también especialmente como mexicanos, pues siempre ha sido complicada, ¿no? Y se complicó más ahora con estas ideas políticas. Entonces, pues siempre hay que estar conscientes de qué somos
y de que tenemos que representar a nuestra sangre, nuestra cultura, nuestro país y representarlo de la mejor manera que podamos, porque siempre hay una lupa en nosotros, siempre hay gente que está buscando demostrar que esas ideas son correctas, ¿no? No, pues es que los mexicanos son tal y tal y tal, y entonces están buscando ejemplos para decir, ya vieron, sí es cierto, sí son así. Entonces tenemos que estar conscientes que nuestro trabajo tiene que ser un poco más, tiene que dar un porcentaje más alto que el de los demás porque se nos exige de diferentes formas. Entonces, pues bueno, es ese orgullo de llevar, como decimos en nuestro país, de llevar la camiseta, ¿no? De llevar la camiseta mexicana bien puesta y expresar con mucho orgullo, ¿no? Pues yo le agradezco mucho y antes de despedirnos, algo que nos quisiera compartir, algo que no se haya dicho en esta entrevista y que usted crea que sea relevante. Creo que es muy relevante alabar y agradecer el esfuerzo de personas como usted y la organización que usted representa, que se esfuerzan por hacer que la cultura siga caminando, ¿no? Y moviéndose y llegando a muchos lados, ¿no? Eso creo que es muy digno de reconocimiento y qué bueno que lo estén haciendo, los felicito, gracias por el esfuerzo, gracias pues por ocuparse de nosotros, ¿no? Algunos que estamos aquí en Estados Unidos, habemos muchos y que se merecen muchísimo más que yo estar aquí siendo entrevistadas por usted. Muchísimas gracias, doctor. Creo que es digno de reconocerse y bueno, al final de cuentas, como usted lo mencionó, somos un enlace, pero también somos algo multidisciplinario, ¿no? Todos aportamos con nuestro talento, ustedes con la música, nosotros con la difusión, pero al final de cuentas tenemos un mismo fin, que es el llevar un México distinto, un concepto distinto de México, y eso es un gran esfuerzo, ¿no? Porque a veces los estereotipos o los prototipos que nos ponen en otros países o la misma sociedad nacional, pues como que nos estancamos en que México es de cierta forma negativa cuando en México hay mucho talento. Y ejemplo de ello, pues usted con su carrera, con su aportación a la cultura. También le agradecemos mucho. Gracias a ustedes y subrayo eso, México no es lo negativo, México es lo grande, ¿no? Me ha tocado ir a otros países en los que nos ven de afuera, ¿no? Y nos ven como ejemplo. Y para mucha gente nosotros somos el país grande, ¿no? Qué padre. Y sí lo somos muy grandes. Sí lo somos y también somos trampolín de artistas internacionales y muchas veces no lo vemos o no lo queremos ver, pero ahí está. Ahí está. Muchas gracias, doctor. Yo despido al doctor José Arturo González, director coral y orquestal, actualmente director de la Orquesta Sinfónica de Fly Irons. Muchas gracias, doctor. Los micrófonos de México Legendario y de este programa están abiertos siempre para usted. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo me despido. Yo soy Marlene Logo. En la producción, Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima.